Muy bien, un placer estar nuevamente con ustedes. En entregas anteriores yo les había anunciado que toda la parte que tiene referencia con las causas de justificación, es decir, las causas que anulan la antijuricidad, que era un tema que prácticamente habíamos terminado, no las íbamos a repetir este año porque fueron objeto de varias entregas en grabaciones que hicimos el año pasado, de manera que les remitía que ustedes tuvieran la paciencia de consultar esas publicaciones porque ahí están todas las causas de justificación. Son varias, yo no me acuerdo bien, pero sé como 6 o 7 entregas que ustedes pueden ver perfectamente ahí, la legítima defensa, todas las clases de legítima defensa que hay, la legítima defensa personal, la legítima defensa del hogar, la legítima defensa de parientes, la legítima defensa de extraños, y después la segunda causa de justificación, el estado de necesidad, el artículo 27 del Código Penal, el cumplimiento de la ley, que es la tercera causa de justificación, el artículo 28, y finalmente el desistimiento del ofendido, que no está en el código, pero es una evolución doctrinaria que lo marca también, ha dicho que se acepte en la doctrina como causa de justificación. De manera que, por favor, yo les pido que tengan un poco de paciencia y se remitan a esas clases anteriores para no volverlas a grabar, porque sería hablar sobre lo que ya he hablado, sembrar sobre lo ya sembrado, no tiene mucho objeto, ¿verdad? Y entonces sí, una vez hecha esa advertencia, quiero continuar con el tema para finalizar con los 4 elementos del delito, que es precisamente la culpabilidad. Cuando nosotros hablamos de culpabilidad tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? Porque el vulgo, la gente, el público en general está acostumbrado a decir soy culpable o es culpable de tal cosa. Y eso en realidad no tiene nada que ver con la culpabilidad, porque la culpa es, como ustedes vieron ya, un elemento de la tipicidad, es una parte de la tipicidad, es una de las formas de tipicidad, y se trata precisamente de cometer un acto que es jurídicamente indiferente, un acto que no está reglamentado por la ley, que no está penado por la ley, y que por imprudencia, impericia o negligencia de parte de quien ejecuta el acto, no puede prever, por esa negligencia, por esa impericia, por esa imprudencia, no puede prever que pueda resultar termine en un resultado doloso de ese acto, y eso es culpable. Es decir, lo culpable es en derecho penal precisamente lo que se comete sin intención. La intención, ustedes recordarán que es el dolo. Y bien, entonces culpabilidad es otra cosa, ¿verdad? No tiene que ver con la culpa. La culpabilidad es, en realidad, no es una cosa aislada, sino que no es algo que tenga que ver solamente con un individuo, es una cuestión social, es en realidad lo que justifica y aplica la medida del castigo penal. La culpabilidad está rodeada de un montón de factores de carácter social, de carácter moral, de carácter político, incluso de carácter religioso, que forma todo lo que la sociedad considera bienes jurídicos, es decir, bienes que son derechos, bienes que son interesantes para los individuos en general, la vida, la integridad física, el honor, el patrimonio, etc. Y entonces trata de alguna manera de custodiarlos a través del derecho penal. Y es precisamente entonces cuando las personas tienen posibilidad de participar en esos bienes jurídicos, cuando se dan cuenta, cuando tienen conciencia de que están participando en un bien jurídico y que ese bien jurídico no se puede violar, entonces es ahí donde la ley les puede empezar a reprochar el acto cometido por ese individuo. Entonces, ¿cómo podemos definir a la culpabilidad? La culpabilidad la podemos definir como la reprochabilidad de una conducta típica y antijurídica cuando al autor de esa conducta le era exigible comportarse según la norma y no lo hizo. No se motivó en la norma
es decir, en lo que está prohibido, en la regla de la ley, en la norma de la ley, y hizo lo contrario, optó por un camino diferente. Esa es entonces la definición de la culpabilidad. Reprochabilidad de un acto antijurídico y típico cuando el autor le es exigible comportarse de otra manera como se comportó. Le es exigible comportarse según la ley, según la norma, y el sujeto no lo hizo. Fue por el camino equivocado. La responsabilidad es personal, no se hereda, como ocurría antiguamente, por ejemplo, en la Edad Media, antes de la Revolución Francesa, donde si se cometía un delito y no se encontraba al delincuente, se podía ir contra el jefe del clan o contra los familiares. No. La responsabilidad es una responsabilidad absolutamente personal, es decir, viene de la conducta, de la acción, aquella acción que ustedes recuerdan que tenía que ser cometida con conciencia y voluntad. Bueno, eso es precisamente el significado de la culpabilidad, el ser de la culpabilidad. Es personal, no se puede transferir, ¿verdad? Es algo personalísimo de la persona, del autor que comete esa acción típica y antijurídica contraria a la norma. Es decir, cuando él se pudo dirigir según la norma y no lo hizo. La culpabilidad tiene tres elementos, que son la imputabilidad, la comprensión de la antijuricidad o el conocimiento de la antijuricidad y además la exigibilidad de otra conducta. Vamos a ir por partes. En primer lugar, la imputabilidad. ¿Qué es imputabilidad? Imputabilidad significa imputar, poner algo en la cuenta de alguien. Es decir, que una persona se le pone algo en la cuenta de él porque él pudo actuar con conciencia y con voluntad, supo lo que estaba haciendo, hizo lo que estaba haciendo y por lo tanto debe de ser capaz de comprender, debe ser capaz de ser culpable. Ser imputable es ser capaz de ser culpable. Antes se decía que la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad, que para ser culpable primero había que ser imputable. Y no es así. La imputabilidad en realidad no es un presupuesto de la culpabilidad. La imputabilidad integra la culpabilidad. Es un elemento, está dentro de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque se puede ser inimputable en un momento determinado y cuando se comete el delito, cuando se comete el acto antijurídico típico, en ese momento volverse imputable, ¿verdad? O al revés. Y esto lo vamos a ver después con lo que se llama las acciones libres en la causa. Las acciones libres en la causa, llamadas también por sus iniciales ALIC, A-L-I-C, acción libera in causae, en latín, quieren decir aquellas acciones que cuando el sujeto piensa cometer un determinado delito, es imputable y en el momento en que lo comete se vuelve inimputable. O al revés, una persona es inimputable en el momento de cometer, que piensa cometer el delito y cuando lo comete se vuelve imputable. Esto lo explica magistralmente, como todas las cosas de él, el gran maestro Francisco Carrara, el maestro, como hemos hablado varias veces, el profesor de la Universidad de Pisa en Italia, que vivió en el siglo XIX y parte del XX, que decía que la acción tiene dos momentos. Un momento causativo, que es cuando se piensa, y un momento consumativo, que es cuando se ejecuta. Entonces, él pone dos ejemplos. El resultado puede ser culposo, es decir, negligente o imperito, o puede ser doloso. El resultado culposo se da cuando, por ejemplo, una madre, sabiendo que tiene el sueño agitado, el sueño muy convulsionado, que se mueve mucho durante la noche, se acuesta con su pequeño bebé al lado de ella en la cama, pensando que, o debiendo pensar que cuando se da tantas vueltas en su sueño, puede aplastar al bebé, producirle algún daño o incluso quitarle la vida por asfixia o lo que fuere. Ese sería una acción libre en la causa. ¿Por qué libre en la causa? Porque en el momento en que lo causó, en el momento en que se acostó, el pensamiento era libre.
en el momento que está dormida y se consuma el hecho, el aplastamiento del bebé, en ese caso, caso consumativo, momento consumativo, era absolutamente inimputable porque estaba dormida. ¿Mm? Y lo mismo ocurre con el sistema doloso. Una persona puede en un momento determinado estar en un estado de inimputabilidad, ¿verdad? Al principio, cuando causa el acto, y en el momento en que se realiza el acto, esa persona se vuelve absolutamente imputable. En ese caso, es aquella persona que, ejemplos clásicos estoy hablando, ¿verdad? Puede haber muchos, pero vamos a estar siempre con los ejemplos clásicos, ustedes van a encontrar en los libros de texto, si quieren ampliar esto y demás. Cuando el individuo, por ejemplo, para poder cometer un delito, se da ánimos embriagándose. Se emborracha hasta la médula, por decirlo de alguna manera, y entonces el sujeto queda en un estado de shock, un estado de que no comprende nada, y ahí es que comete el delito. Es decir, era imputable cuando el momento causativo y se vuelve inimputable en el momento consumativo. Es un delito doloso por acción libre en la causa, así como el otro era un delito culposo por acción libre en la causa. Y bien, nuestro código tiene una serie de causas de inimputabilidad que están previstas en el artículo 30 del Código Penal, que yo se las voy a ir leyendo y vamos a ir comentándolas. Estoy seguro que muchos de ustedes no saben muy bien o no las conocen muy bien a estas causas de inimputabilidad, y algunos pueden incluso llegar a pensar otras cosas, ¿verdad? Que al revés de lo que realmente es la causa de imputabilidad. Tenemos el artículo 30, es un artículo bastante largo, que el legislador lo tituló como, siempre ustedes van a ver que está el numerito del artículo y al lado, entre paréntesis, con letra cursiva, dice, en este caso, locura, entre paréntesis. Locura, dice, no es imputable aquel que en el momento en que ejecuta el acto, por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación, se halla en tal estado de perturbación moral que no fuere capaz o solo fuere parcialmente de apreciar el carácter ilícito del mismo o de determinarse según su verdadera apreciación. Esta disposición es aplicable al que se halla en el estado de espíritu en ella previsto por influjo del sueño natural o del hipnótico. No es locura, como ustedes vieron, puede ser una parte de la locura, pero hay otras, muchas cosas más. Ustedes vieron, no es imputable aquel en el momento que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica. ¿Qué clase de enfermedad física y de enfermedad psíquica? Bueno, esto lo vamos a eliminar en la siguiente clase. Gracias y hasta pronto.